Muchas gracias. Es verdaderamente un honor y un placer estar en este Congreso Internacional Identitario que reúne a tan distinguidas personalidades y a tan distinguidos luchadores de la verdad y por la verdad histórica. Ya mi querido amigo el doctor Jasso hizo una breve semblanza de algunos libros y de la trayectoria periodística de don Salvador Borrego, y yo quiero insistir un poco más, aumentar un poco más esa idea de el Salvador Borrego, periodista, que es relativamente poco conocido por ustedes que lo conocen más o han profundizado más en sus libros, en Derrota Mundial, en América Peligra, en Infiltración Mundial y muchos más, que rebasa ya la cincuentena de libros. Pero el otro ángulo importante de Salvador Borrego es desde luego su carrera periodística, a la que ya se refirió Miguel Ángel, pero con la cual quiero insistir un poco. Salvador Borrego tuvo, como ya se dijo aquí, de maestro a don Miguel Ordorica, uno de los más grandes diaristas, no solo de México, sino de América Latina, que a la vez había sido alumno, don Miguel Ordorica, de don Rafael Reyes Espíndola, ilustre director del periódico porfirista en la época de don Porfirio, el Imparcial, por ahí de 1910 y fines del siglo XIX, principios del XX. De manera pues que don Salvador pues tuvo un maestro de primer nivel, y sus propios atributos le llevaron al éxito, primero periodístico y luego como escritor de obras. Don Salvador Borrego dirigió, no es en orden, pero dirigió entre otros El Sol de México, El Occidental de Guadalajara, El Sol de Guadalajara, El Sol de Puebla, Tribuna de Monterrey, que en su tiempo fue señalado como el mejor periódico de provincia, y algo muy importante, todos, absolutamente todos los periódicos que dirigió o que fundó Salvador Borrego operaron siempre con números negros, siempre fueron, aparte de la trascendencia periodística, fueron un excelente negocio. Ninguno tuvo pérdidas, cosa también inusitada en la carrera de don Salvador, porque normalmente, ustedes saben, se funda un periódico, dura unos años, el director sale, es un fracaso económico según la plaza o por mala dirección, etcétera, etcétera, y luego no resultan buenos negocios. En el caso de don Salvador es exactamente al revés. Todos los periódicos que dirigió fueron de éxito. Tengo aquí el privilegio muy personal, muy particular, de ser el único entre todos los asistentes de haber conocido y tratado a Salvador Borrego, periodista. Fue mi director y mi maestro, y lo sigue siendo, claro, en El Sol de México. Entonces, como fundador del Sol de México, don Salvador y toda la redacción llegábamos a las 7 de la madrugada, como digo yo, a la redacción para que el periódico saliera alrededor de las 11 del día, 12 del día, y competía El Sol de México, de edición de mediodía, ventajosamente con periódicos como Excelsior, como El Universal, como Novedades, que eran periódicos matutinos.
Entonces, el Sol de México ganaba noticias y dejaba atrás a la competencia, no solo de periódicos matutinos a los que me acabo de referir, sino también a sus competidores en horarios, es decir, los periódicos de mediodía de la competencia, que eran Últimas Noticias de Excelsior, el Diario de la Tarde de Novedades y el Universal Gráfico de la casa El Universal. De manera que en aquel tiempo, estoy hablando hace 50 años, el Sol de México, edición de mediodía, un diario relativamente pequeño en comparación con los matutinos, tenía un tiraje diario de más de 130,000 ejemplares, lo cual era inusitado. De ahí el éxito de don Salvador como director, entre otras muchas cosas, y desde luego también se ganó lógicamente la animadversión de los enemigos que ya citó aquí muy ampliamente el doctor Duke. Tuvo que salir don Salvador del Sol, pero de todas maneras siguió en la cadena García Balseca, yendo y viniendo en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en distintos periódicos y todos de éxito. Quiero hacer aquí una apostilla, una aclaración importante. Derrota Mundial no es el primer libro de don Salvador Borrego, es el primer libro, digamos, de historia y en este caso de revisionismo de la Segunda Guerra Mundial, pero no es el primer libro. El primer libro de don Salvador fue nada más ni nada menos que Periodismo Trascendente. Periodismo Trascendente, escrito por don Salvador en 1951, hace, ¿qué?, 64 años. Es un libro muy original, tan original que carece de bibliografía. Todo es aportación de las propias experiencias de don Salvador en el ejercicio periodístico. Y ese libro, Periodismo Trascendente, sirvió como guía y como texto a varias generaciones de periodismo. Ahora el periodismo técnicamente ha cambiado. Obviamente, ya no hay linotipos, ya no hay máquinas de escribir mecánicas que nosotros usábamos, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Pero en ese sentido, claro, ya no se puede aplicar técnicamente lo que refiere o lo que se asienta en periodismo trascendente, pero en la cuestión técnica. Pero la cuestión fundamental, es decir, la esencia del periodismo, esa sigue tan vigente como hace 64 años. La filosofía del periodismo, que en resumidas cuentas se reduce a esto: más que el hecho o más que la noticia, la significación de la noticia. Voy a poner un ejemplo brevísimo. Si nosotros cabeceamos, como se dice en el argot, llegó de Francia el secretario de Turismo, esa es la cabeza. Pues sí, y esa es la noticia. Llegó de Francia el secretario de Turismo. Sí, está bien, sí llegó. Pero no es lo mismo cabecear así a que una vez entrevistado el secretario de Turismo revele que hay planes para atraer 20 millones o 30 millones de turistas anuales. Entonces, no es lo mismo cabecear: regresó anoche el secretario de Turismo, que planes para atraer 30 millones de visitantes al año. Una cosa es la noticia, llegó el secretario de Turismo, y otra, la significación de la noticia, es decir, el plan para atraer los millones de turistas. Es un ejemplo muy sencillo, pero así, esa es la base de la filosofía periodística que don Salvador utilizó exitosamente toda su vida. De ahí
que siempre los periódicos que él tuvo la fortuna de dirigir fueran todos de éxito. Sí quería yo hacer esta acotación porque se le conoce relativamente poco, insisto, a Salvador Borrego como hombre de redacción, como hombre que arribaba todos los días en la mañana a ver noticias, a cabecear y a determinar qué noticia iba, como se dice en el argot periodístico, de 8, es decir, de 8 columnas, y luego la que le seguía en importancia, que se le denominaba secundaria, era de 8 columnas, pero secundaria, abajito de la cabeza principal, y luego arriba era, en el argot periodístico se le llama cachucha o cintillo, que era también de 8 columnas, pero en un lugar de tercer orden. Entonces, esto es lo que yo quería brevemente platicar con todos ustedes y, desde luego, rendir mi personal homenaje a mi queridísimo maestro y amigo de hace 50 años, don Salvador Borrego. Salve, maestro, que Dios los bendiga a ustedes y a mí también. Muchas gracias, Luis Reed.